No. Para ti. Come on. Move it over. Say it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Pues yo conozco a esta mujer, Eufrosina Cruz. Estábamos haciendo, pues cuentas, se hacen cuentas con los años, ¿no? Desde el 2008. 2008. Fue usted la segunda periodista que me dio la posibilidad de ser visible, ¿sabe? Porque para los que venimos de la cultura del esfuerzo, de ir arrebatando la vida, nuestras oportunidades, muy poca gente nos abraza. Y fue la segunda entrevista con mi Alcatraz, ¿se acuerda? Claro, el Alcatraz. Ahora, no te voy a preguntar quién fue la primera. Pero lo puedo imaginar, lo puedo imaginar. Oye, Eufro, la verdad es que, pues ahora que hablábamos de esto, ser mujer y ser indígena y ser pobre en nuestro país es una tercera condena, ¿no? Por supuesto. Condena, exclusión, invisibilidad, el que te juzguen más, el que te cuestionen más también cuando ya tienes esas posibilidades, pero vas entendiendo que también tienes esa corresponsabilidad y tienes que ir asumiendo esas responsabilidades por las otras, por las que están al lado tuyo, por las que vienen atrás, y por eso sigo aquí. ¿Tú aprendiste a hablar español sí, chiquita, a los 12 años, ¿no? Pues ya en un pueblo, Adela... No me digas que pues, se te olvidó el zapoteco. No, claro que no. O sea, llego... Porque ahí vive mi mamá, en Quiegolane vive mi mamá. Mi papá hace 3 años que se fue al cielo. Y ahí vive mi hermana, las 2 mujeres que más admiro, pues es a mi mamá y a mi hermana. Y mi historia, mi raíz, y cuando... este bullicio y esta falsa sociedad medio que marea, regreso a Quiegolani para que me ubique, que tanto camino me falta por recorrer para que nunca más en este país salga una nota que una niña se casó a los 13, 14 años porque así lo dicta la costumbre, ¿no? Y eso no puede ser costumbre, eso se llama violencia, eso se llama desigualdad, y eso es lo que me hace que yo siga en este camino. Y seguramente cuando nos conocimos también, yo acababa de hacer una serie de reportajes en Chiapas de niñas que eran vendidas, ¿no? Pero vendidas por una caja de cerveza, por una pierna de res, sí. Y de repente a veces, ¿qué dicen? Es normal. Son sus usos y costumbres. No, eso no puede ser normal. Eso se llama violencia. Eso no puede estar por encima de la por Constitución. Supuesto. Y cuando ya tienes la mente abierta, Adela, empiezas a cuestionar qué es el uso y costumbre. Mi uso y costumbre que yo defiendo y que yo amo es mi lengua, es mi vestimenta, son estos colores, la fiesta, pero no la pobreza, no la desigualdad. No el abuso. Y no la pobreza que cree todo el mundo, que es de la panza, porque en nuestro pueblo hay comida, hay un chingo de hierba, y vas al campo. No, yo hablo de aquí, de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir qué es bueno y qué es malo. Y cuando te abres la mente y dices, no, ¿cómo chingado que me voy a casar 13, 14 años? Sí. Eso no está bien. Eso se llama violencia, eso se llama abuso, no es costumbre. Y entonces rompas estos paradigmas y te vuelves pues la loca del entorno, ¿no? Es del uso al abuso, ¿no? Por supuesto. Del uso al abuso. Oye, Eufra, y tú fuiste, pues ganaste la presidencia municipal, ¿no? No me dejaron. De tu pueblo, de tu municipio, y no te dejaron. Ahí es cuando te conocí. Sí, y no me dejaron. Y a raíz de que de más de 13 años ya, hoy regreso a mi pueblo. Yo quiero mucho a esos señores que en su momento me cuestionaron, me gritaron, y creo que ellos me quieren también, porque, ¿sabes? Porque aprendimos ambas partes, que nadie iba a quitar nuestra identidad, nuestra cultura, pero lo que todas y todos teníamos la responsabilidad de construir
es que mujeres, niñas y niños teníamos la responsabilidad de decidir qué es bueno y qué es malo para el pueblo. Hoy hay 2 prepas en el pueblo, hoy hay niñas que ya son médicas, doctoras, hoy la mitad del cabildo son mujeres, Adela. Ver a la regidora de Educación, de Hacienda, de Obras, debatiendo y cuestionando ahí en donde era imposible que el rostro de la mujer estuviese. A veces cuando hago un recuento se me vuelve a enchinar y dices, vale la pena llorar, vale la pena desafiar las reglas de la normalidad y vale la pena también los cuestionamientos de la sociedad, ¿sabes? Porque eres más cuestionada si eres mujer y si eres indígena, porque son Espacios en donde pareciese ser que no tenemos derecho de llegar, ¿sabes? Porque tu voz se vuelve pues más rebelde, porque más allá del partido en la que tú llegues, pues no sigues las reglas porque tú construyes las reglas, porque te ha costado tanto construir tu libertad y dices, ahora que tengo los ojos abiertos, ¿cómo chingado me vas a decir cómo voy a votar? ¿Cuándo se te empiezan a abrir estos ojos? ¿Cuándo empiezas a tomar conciencia? ¿Cuándo dices esto no está bien, esto no puede ser parte de usos y costumbres? Y cuando dices, yo quiero dedicarme, pues a la política en el sentido que es desde donde puedes incidir y hacer cambios, ¿no? Yo creo que toda la vida, Adela, desde que tengo uso de razón, yo fui una niña normal dentro de la normalidad de mi pueblo. Pero gracias a mi maestro que te decía que era, hoy que yo soy adulta, entendí que mi maestro era gay. Por eso en mi montaña ejercía su libertad. Por eso me dejaba jugar la canica, por eso nunca me regañaba, por eso regañaba a mi papá, ¿no? Siempre cuento una anécdota en donde yo iba en el mismo año que mi hermano y mi hermano yo paso al 4º año y mi hermano, que es más grande que yo, reprueba. Pues mi señor papá fue a decir al maestro que mejor prefería que yo reprobara a que su hijo hombre, porque era hombre. Y ahí fue la primera vez que alguien me defendió por ser mujer, ¿sabes? Dentro de ese entorno en donde te construyen a que te tienes que casar a los 12, 13 años, porque mi hermana, la más grande, pues la casaron a los 12 años. Todas las de mi edad son abuelas, imagínate. Si yo no hubiera revelado y decir, a ver, no quiero esto, pues yo formaría parte de la estadística de la pobreza y marginación que todo mundo estudia del por qué estamos jodidos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que desde ahí, y cuando fui entendiendo y arrebatando mi educación, porque nadie me la regaló, desde decir, yo no quiero esto, yo no quiero ser la primera en levantarme y ser la última en dormir como mi mamá, y esa es tu historia. No, yo quiero decidir tan siquiera el compañero de vida, quién chingado me va a acompañar. Por lo menos, ya era una posibilidad, Adel. Entonces vas construyendo tus oportunidades, llegas a un entorno que no es tuyo, a esta ciudad grandotota que te ve de pies a cabeza, porque tus facciones son diferentes, porque la tonalidad de nuestra voz es diferente cuando pues yo hablo el zapoteco, entonces, pero es una lengua más, como si fuese el inglés y todo lo demás, ¿no? Que este país debiese de aprender eso, vernos que la grandeza de este país es su variedad precisamente, ¿no? Y no decir, es que eres mosaico ¿sí me explicó? De cultura. Exacto. Y entonces yo creo que cuando vas arrebatando cada paso de tu vida, de tu historia, entonces entiendes que nadie va a cambiar lo que no te gusta de tu entorno más que tú. Y entiendes que la mayor incidencia está en la vida pública de tu país. Y dices, pues yo también puedo y quiero. Y si se te da la oportunidad, pues tonta sería de mi parte no aprovecharlo, ¿no? Ahora, tú viniste a la Ciudad de México a continuar con tus estudios. No, en Oaxaca. Primero llegué al Istmo de Tehuantepec a estudiar mi secundaria, mi prepa, vendiendo lo que fuera en la calle para sobrevivir. Y siempre cuento otra anécdota y que por eso también nunca me ha gustado, que no sé por qué piden en fin de clausura que ropa nueva y esas cosas. Y yo no pude comprarme unos zapatos y me habían regalado unos zapatos rojos. Y yo compré esa cosa que se pinta, pero es en época de lluvia y justo. Y se despinta. Y entonces una chavita de 14, 15 años, trágame tierra, ¿no? Y a muchos años luz, dijeran, lo recuerdas como parte de la anécdota que
pasas. De lo que eres y de lo que tuviste. Y eso pasa, Adela, pero los sueños no. El transformar tu realidad no, si no lo haces tú, si no lo construyes tú, si no lo arrebatas tú. Hasta el hambre pasa muchas veces, pero los sueños no pasan si uno no le luche y no asume las consecuencias y la responsabilidad que eso conlleva, porque pues a algunos no les gusta que vayas arrebatando esos espacios, ¿no? Pero eso lo he entendido y gracias a eso entendí muchas cosas. Y cada paso pues me dolía y decía, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo. Y recuerdas, dices, no, tan siquiera aquí voy a escoger quién va a ser mi compañero de vida. Es una posibilidad. Entonces, y vas construyendo tus posibilidades. Y entonces cuando construyes eso, pues ya no te dejas. Cuando tú te vas a Oaxaca, la ciudad, a seguir estudiar con mi tus carrera a estudiar la carrera, ¿qué dicen tus papás? No, porque mi papá y mi mamá en su mundo, Adela, porque como no sabían leer, no sabían escribir, pues lo menos que les importaba era y por eso nunca los responsabilicé, ¿sabes? Responsabilicé y sigo responsabilizando a eso que se llama circunstancia, eso que se llama desigualdad, pero vuelvo a decir, no de la panza, sino que de la educación. Y por eso agradezco a mi maestro, porque mi maestro me enseñó a soñar que había más allá de mi montaña. Cuando me llevaba esos recortes de periódico, ese olor al libro nuevo y cada palabra que yo descubría, no entendía yo nada que decía, no importa, claro. Pero me gustaba, cerraba mis oíditos y yo decía, por ejemplo, en zapoteco cielo se dice kiva, y descubrir cielo en español, me gustaba escuchar ese nuevo sonido. La melodía. Y nacía el hambre de ir descubriendo esa posibilidad de descubrir. Ya cuando iba yo con mi burrito, me paraba en una piedrita que sigue estando ahí en Quiegolani y que me gusta siempre ir cuando esto me marea, dijeran, y decir y visibilizar ese infinito de mi montaña y cuestionar y decir que hay más allá. Hablarán más igual que yo, serán igual que yo. Empieza uno, ¿sabes?, a soñar, a aspirar. En este país tenemos derecho de aspirar. Imagínate, si yo no hubiera aspirado, hoy tuviera yo 10, 8 hijos, que la circunstancia me hubiera dicho que era mi destino. Y yo he dicho, el origen de uno no tiene y no debe definir nuestro destino. No puede definir nuestro destino. Ahora, hay que transformar las circunstancias. Supuesto. Y eso lo tiene que hacer el sistema también, ¿no? El sistema, pero también tiene que partir de uno. Por eso yo tampoco no creo en los subsidios al 100% de la política pública. Creo en la corresponsabilidad. Para que yo estudiara mi carrera, Adela, yo quería ser doctora, pero pues para ser doctora en este país cuesta un chingo de lana, ¿no? Sí. Y entonces decidí ser contadora. Y aprendí que 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones, porque no nada más son derechos, claro, ¿no? Y entonces tuve un programa que se llama CONAFE, que te vas a una comunidad más alejada que la tuya, tu gobierno te da 3 años de beca para seguir estudiando y tú, ciudadano, das 1 año de servicio a esa comunidad. Claro. Y la comunidad te da la alimentación durante todo 1 año. Eso es corresponsabilidad, porque todos participamos. Y nace el hambre de decir, no, es que si no le echo ganas no me van a dar mi beca. Claro, y si no me dan mi beca no puedo seguir estudiando. Claro. Y yo no regreso al pueblo así nada más, ¿no? Sí, no. Que me cuestione y que me diga mi papá, entonces, eso es lo que querías, ¿no? Sí, la presidencia municipal, luego fuiste diputada local, luego fuiste la presidenta de la Cámara la local. La primera mujer indígena y que tuvo esa posibilidad. Luego a la federal, diputada federal, ¿no? Exacto. Todo esto fue por el Partido Acción Nacional, ahora por el PRI. Fíjate, por eso hablaba yo un poquito del por qué hoy decidí nuevamente regresar al Congreso de la Unión. Porque yo creo y estoy convencida que el corazón de la democracia, donde se construyen los contrapesos, hoy ante muchas circunstancias que yo, Frosina, no me gusta lo que está pasando, tengo esa responsabilidad de decir, si me están dando esa posibilidad en esta gran coalición de Va por México y en el Partido Revolucionario Institucional, sí la tomo. Porque sí me preocupa a que perdamos nuestra democracia y nuestra libertad. Y yo que me ha costado de que
en 2010 por primera vez en mi pueblo votaran las mujeres. En 2014 por primera vez en este país se reformó la Constitución para que las mujeres indígenas de este país tuvieran derecho a ejercer su derecho a votar, y que lo menos es votar, es que sean visibles Sí, claro. en su propia comunidad, y que lo perdamos. Y muchas de las acciones que ya habíamos logrado, como por ejemplo la política hacia los pueblos indígenas, a mí sí me preocupa el que hoy se esté perdiendo el recurso, o que ya no haya recurso para la Casa de la Mujer Indígena. ¿Qué sirve y para qué sirve una Casa de la Mujer Indígena? Para empoderarlas, porque ahí van a hablar de la igualdad, de los derechos humanos, para que las niñas sepan que pueden ser doctoras, astronautas o lo que quieran ser. Y hoy no hay presupuesto para eso. Iban las jovencitas. Por supuesto. Y las mujeres. Y las titulares eran las jovencitas. De verdad, Adela. Y por eso hoy yo quiero ir al Congreso a hacer esa reflexión, ¿sabe? Porque pues entiendo que es la variedad, pero si no vas y haces esa visión desde la perspectiva de nosotras y de nosotros, pues nadie lo va a hacer. Y asumo toda la responsabilidad y las consecuencias que eso signifique. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen? No, pues ya se vendió, no, porque se fue en el PRI. Y es más cuestionable mi posición de Eufrosina, porque soy Eufrosina, porque soy mujer, porque soy indígena, pero pues... Los chapulines están ¿cuántos están ahí? El Sin duda. presidente del Senado, o sea, ¿sí me explico? Entonces, asumí y acepté esa responsabilidad de ir, porque a mí sí me preocupa los retrocesos que hoy está pasando. ¿Qué es lo que ves que no te gusta? ¿Qué es lo que ves que está pasando que no te gusta? El emprendimiento, del tema de los jóvenes. Y yo no estoy hablando del presidente, estoy hablando del contrapeso y del presupuesto que se tiene que construir de manera responsable en el Congreso. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está bien. Y después de un año, ¿dónde los vas a mandar? Si no hay una reactivación económica, si no hay proyectos de emprendimiento que creen la capacidad de ellos para que sean independientes. 2, ante esta pandemia, Adela, ¿qué vino a resaltar? La falta de tecnología en nuestras comunidades. Antes de este gobierno, en Oaxaca hay 2 tipos de subsistema de educación, el subsistema indígena y el subsistema normal. En Oaxaca hay más de 1,500 escuelas del subsistema indígena. Había un poquito más de 400 escuelas ya con internet, México Conectado se llama. Okay. Hoy no hay ninguna. ¿Qué significa? Que hoy los niños de las comunidades indígenas no han estudiado. Y llevamos 2 ciclos escolares. ¿Por qué no hay ninguna? ¿Por qué? Porque no hay conectividad. ¿Por qué? Porque para tener un promedio de 6, 7 hijos tienes que tener 2 teles, y ni siquiera tele tienes. ¿Sí me explico? Vino a Pero resaltar. las que ya tenían, las 400 que ya tenían. No, lo quitaron. ¿Por qué? Porque ese programa, pues el argumento era de que pues había corrupción. Bueno, si había corrupción, pues entonces diseña otro programa, pero no puedes detener, porque creo que la tecnología hoy puede y debe ser un apalancamiento para las comunidades indígenas. Sin duda. De que los conozcamos y que conozcan al mundo. O sea, yo conocí al mundo, Adela, a través de unos misioneros que llegaron a mi pueblo a proyectar un cine que no entendía yo nada que decía esa cosa, pero que descubrí ahí, que había un aparato que daba luz, no nada más el ocote y la vela de mi pueblo. Entonces dices, wow, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hace eso? Empiezas a decir a las niñas que hay otras posibilidades en su entorno. Por eso quiero, porque estoy convencida de que se puede hacer una lucha en reorientar este presupuesto. No nada más es hacer por hacer el programa, no nada más es dar por dar. Tiene que tener un objetivo cada programa para empoderar a las niñas y a los niños, a las mujeres. Por eso acepté, Adela, y por eso con la frente en alto y firme, a pesar de como todo el tiempo critican, pues. Entonces cualquier cosa, me criticaron claro. cuando desafié las reglas de mi pueblo, me criticaron cuando quise presentar a mi pueblo, ¿no? Y así son las cosas, pero más mal sería no hacer, no dar el paso y asumir tu responsabilidad como ciudadana que soy de este país. El PAN ya no te lo ofreció.
Como se iba en coalición, entonces quien me lo propuso, digamos, fue el PRI. Fue el PRI. Y por supuesto me siento profundamente agradecido con la institución, porque mira, cuando se habla de corrupción y estas cosas, no es la institución. Hoy, de verdad, son personas. De los 71 diputados electos del PRI, por ejemplo, hoy, el 51% son chavos nuevos, menores de 35 años, que también te da un indicador de que hoy los jóvenes y las mujeres están volteando a ver nuevamente. Y eso te obliga a hacer mucho mejor las cosas, a no cometer los mismos errores. Claro. Entonces, por eso me siento muy agradecida y contenta, y voy a dar lo que está en mi capacidad, poco o mucho, a poder reorientar lo que creo que estamos perdiendo. Ahora, tú tienes un camino andado y falta mucho por andar, ¿no? En términos de feminismo, de equidad de género, pero la organización feminista está bastante articulada en este país. Cuando tú regresas a tu pueblo, ¿cómo ves a estas niñas y estos niños, estas nuevas generaciones? Ya más despiertas, ya cuestionan más. Saben que hay más, ¿no? Ya por saben supuesto, por supuesto, saben que pueden ya aspirar, saben que pueden ser las doctoras del pueblo, saben que pueden ser las maestras del pueblo. Y eso es lo maravilloso de esta movilidad social que nos surge, porque de nada sirve una política pública si no hay movilidad social, si seguimos en la misma estadística, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, es movilidad social. Y entonces, y en eso, por ejemplo, el día que definieron que si iban a votar las mujeres en mi pueblo, primero se trabajó con ellas, que entendieran de su capacidad, de no ir a enseñarles. Y entonces de repente Jacinta, Adela, Gudelia defendiendo, decir, pues gran cosa hacer topiles, venirme a dormir ahí en el banco, ¿no? Claro. ¿Sí me explico? Pues siempre hemos dado el tequio, nosotros somos las que nos levantamos primero para hacer la tortilla, para que el marido lleve, entonces revalorar la aportación de la mujer en la vida comunitaria. Eso es lo que está pasando. Y hoy me emociona ver pues más de 30 mujeres siendo presidentas municipales en Oaxaca. En Santa Inés y Aceche, por ejemplo, es el primer municipio en donde el cabildo a nivel nacional es más mujeres. Ajá. Y es la segunda reelección de la presidenta municipal. Un pueblo en donde es el primer productor de las tlayudas. A media hora de Oaxaca, a ver qué día vamos, y verlas ahí empoderadas, siendo síndica municipal, siendo regidoras. Entonces dices, vale la pena. Abriste brecha, la verdad, abriste brecha, sí, vale la pena. Y no fui yo, sino que fueron voces como la tuya que dieron esta visibilidad. O sea, ese es un movimiento feminista, de que todas asumamos lo que nos corresponde desde la trinchera que estemos, ¿no? Y hoy, pues, falta mucho camino que hacer. Falta mucho por andar, pero ahí andamos todas. Ahora, ¿cuál va a ser tu agenda legislativa llegando en septiembre al Congreso? El reorientar el presupuesto que creo que se tiene que redireccionar para los pueblos indígenas que hoy se está perdiendo, el tema de la tecnología que se tiene hoy que de manera urgente para las comunidades indígenas, y por supuesto el tema de la violencia. O sea, se tiene que transitar, acaban de dar que a conocer pese unos menos datos. Hacer justicia cuando una mujer es asesinada. De verdad, el 20 de marzo perdí a una de mis mejores amigas que era precandidata en Oaxaca y dejó un hijo de 10 años. Nadie habla de esa orfandad que deja esta inseguridad que estamos viviendo. ¿Y a quién le pega más? A las mujeres. De verdad. Y por eso, porque soy mamá ya de ¿Cuántos un niño. tiene? ¿Uno? De un niño de 8 años, Diego, que hoy es doblemente la razón por la que yo creo y estoy convencida, porque quiero que Diego crezca en una sociedad en donde ser negro, ser indígena no sea lo que defina sus sueños. Tiene que ser una condena. Pero somos el país más discriminatorio, Adela, más excluyente, y no entendemos que en nuestro país lo más grande
es esa variedad de sonidos, de las 68 lenguas que se hablan en este país. Somos el único país es lo que rico se habla de este país. Eso es lo que nos debe ser grande. Y Oaxaca se hablan 16. Entonces, entender que esa es la variedad, eso no define tu capacidad. Tu capacidad lo define las oportunidades que te puede generar estas acciones y estas políticas públicas. Exacto, ¿no? hay que generar la oportunidad. supuesto. Eso es lo que hay que generar. ¿Tu estado cómo lo ves con la despenalización del aborto, por ejemplo, ahora? Yo creo que son esas libertades, ¿no? Que cada mujer decide. Pues el cuerpo es de nosotras, dependiendo de tu circunstancia, yo lo he dicho, o sea, dependiendo de qué te pasó en tu cuerpo, tú decides esas oportunidades y esas posibilidades. Nadie te debe de imponer nada. Esa es la libertad que... Y pero ninguna involucrar a mujer los tiene hombres que estar en la cárcel, no. por decidir por su cuerpo. Ninguna mujer. Pero tenemos que incorporar a los hombres en esta lucha, porque de repente a veces cuando se hablan de estas políticas, de estos talleres, solamente las mujeres somos las que tenemos que capacitar. No, espérate, también los hombres tienen que entender que su acción... Es que las mujeres hemos evolucionado mucho, los hombres no. Pero entonces hay que jalarlos, porque si no... se va a volver entonces hay que jalarlos para que nos entiendan que no queremos quitarles su espacio, queremos caminar al lado de ellos, ni adelante ni atrás, al lado, para que pues esto salga adelante. Ahora, la violencia de género en tu país, en tu estado, porque en el país es terrible, es lo que hablábamos, los feminicidios, otra vez, cuando estás en esta comunidad, ¿no? Donde eres mujer, donde eres indígena, donde eres pobre de conocimientos, ¿no? Esto que dices tú. Se dan mucho estos casos. Por supuesto, y vuelvo y repito que la educación es la herramienta más poderosa para liberar muchos tabús, para liberar muchos paradigmas, para liberar muchas normalidades, porque esto se vuelve normal. Y la normalidad no puede ser violencia, la normalidad no puede ser la cotidianidad, el que te griten, el que te tienes que casar a los 13, 14 años, el que tienes que tener 8, 9, 10 hijos. No, eso no puede ser. Pero sigue ocurriendo. Sí, por supuesto, sigue ocurriendo. Y ese es el reto, por eso cuando yo te decía, sigo en este camino porque yo quiero ver más niñas cuestionando, más niñas exigiendo, más niñas decidiendo, desafiando las reglas de su entorno, de su comunidad, por supuesto de su estado y del país, ¿no? Pero tenemos que seguir por ellas, por las que también ya pasaron, las que nos dieron su vida, para que pues usted y yo estemos aquí hablando de eso con la libertad, porque antes no se podía tocar estos temas. No, la verdad es que se han dado un camino, ¿no? Y todavía falta mucho. Yo siempre lo digo, no es necedad, es necesidad. Claro. No podemos permitir que ni una mujer... Y sigue habiendo, o sea, cuando escuchas a una mujer violentada regresar porque el Ministerio Público le dijo, ¿estás consciente de lo que quieres hacer? Es tu marido, ¿quién te va a mantener? Cuando esa persona tiene que decirle, qué chingona eres, qué valiente eres. Sí, o no se te ven suficientes los golpes, y parte ¿no? Y vuelven de lo que a revictimizar. Por supuesto, y parte de lo que yo quiero es precisamente esta reorientación de los refugios de las mujeres. Una mujer violentada, ni modo que va a regresar a donde está su agresor. Que no debiese ser que el agresor tiene que salir de ese entorno, pero no. Ella tiene que salir. ¿Y a dónde se va? ¿Y a dónde se va si no hay ese espacio? O sea, no nada más son los ocurrencias. Y los hijos. No son ocurrencias, es una necesidad para poder romper con esta violencia. ¿Cómo ves esto en la actual administración? Porque no solo es un asunto de cómo se está distribuyendo el presupuesto, ¿no? El presidente tiene muy claras ciertas prioridades. ¿Tú cómo ves? Yo espero que las mujeres seamos parte de su prioridad y por eso en esta posibilidad del presupuesto para 2022 se reflexione, o sea, no nada más es por quitar una acción que se construyó, no de un gobierno, sino que de la lucha histórica de las mujeres. ¿Por qué se pidió y se exigió
el tema de las estancias infantiles, el claro. tema de los refugios para las mujeres. ¿Por qué? Porque viste que ahí puedes asegurar y empoderar a una mujer, porque un refugio, una casa de la mujer indígena, no nomás es que lleguen, hay psicólogas, hay abogadas, para las niñas y los niños, porque nadie piensa en las niñas y en los niños cuando hay un entorno de violencia. Es lo que yo te decía, ¿y los niños? Nadie piensa en ellos. Entonces, por eso es importante hacer estas reflexiones. Creo que ahí tuvimos un retroceso en esas acciones que ya estaban dadas. No, vuelvo a decir, y con mucho respeto lo digo, no era un programa de ningún partido, era de la lucha de las mujeres, de todos los colores y de todas las ideologías. Y por eso hoy que se perdió, pues perdimos las mujeres. Por eso es importante dar la batalla nuevamente para que se redireccione. Y yo espero que con esta nueva composición pues se logre, ¿no? Pues ojalá, porque el presidente lo que ha venido diciendo es pues que había corrupción, entonces había que cerrarlas, y creo que todos estamos de acuerdo en que se debe acabar la corrupción. Por supuesto. ¿No? O sea, se tiene que acabar, pero tampoco no puedes aniquilar acciones que sí funcionaban. A lo mejor aprieta más las reglas para que no haya fugas. Y que los corruptos estén en la cárcel. Y quien la haya hecho, pues también asuma su responsabilidad. Pero si no más es por quitar, pues tampoco no es así, pues, porque no pierde un gobierno, pierde las mujeres, pierde las que están ahí y siendo cuando violentadas. Pierden las mujeres, pierde el país. Por supuesto. Sin duda, pierde el país. Hoy el tema de la aportación económica de ellas, ¿cuántas no dejaron su trabajo porque tuvieron que regresar? Porque vivimos en un país en donde se nos ha dicho que somos las que tenemos que cuidar los hijos. Y son las que están cuidando los hijos, son las que están cuidando los enfermos que hoy son contagiados de COVID. O sea, son muchas secuelas de estos retrocesos que se quitó con estas políticas públicas que ya estaban. ¿Qué has estado haciendo los últimos años? Fui secretaria de los pueblos indígenas del gobierno del estado de Oaxaca, que tuvimos la posibilidad de cambiar hasta el nombre. Nadie pelaba la institución porque era Asuntos Indígenas, y yo le dije al gobernador, primero hay que cambiar el bendito nombre, porque pues cuando las cosas no se nombran correctamente también en la vida cotidiana, pues no se puede defender ni amar. Pásame y eso, pues no, ¿qué quieres que te pase? Pues no somos asuntos, sí, claro. Somos comunidad, pueblo. Y la primera acción que se dio fue cambiar el nombre como pueblos indígenas y afromexicano, porque esa es la otra población invisible en este país. Sí, es cierto. O sea, mucha gente no sabe que en este país hay más de 2,5 millones de mexicanas y mexicanos que se consideran afros, negras y negros, como orgullosamente se dicen. Oaxaca es el segundo estado con mayor población de la población afromexicana, y que estaban invisibles y que ni estaban acá ni estaban allá. ¿Qué lograste ahí? Incorporarlos también en la política pública del estado. Hoy por eso la instancia se llama Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Por primera vez las convocatorias también van dirigidas a ellas y a ellos. Si la población indígena está rezagado, Adela, la población afro está doblemente rezagado. Y tienen una inmensa cultura, trabajo. La costa oaxaqueña y la costa guerrera no fuese grande lo que es sin el trabajo, sin la aportación de la población afro. Y un nivel de violencia a las mujeres impresionante también. Por eso es importante del por qué acepté este reto, porque quiero que también que desde la política y desde el presupuesto se considere también a la población afromexicana. ¿Quién te invitó? ¿El gobernador? El gobernador Alejandro, la cual agradezco, y me facilitó hacer estas modificaciones por primera vez, dignificar la instancia, y por primera vez también crear programas enfocados a las mujeres y a los jóvenes. Y garantizarles sus derechos. Creamos un programa que siempre amo, que se llama Semillas de Talento, por ejemplo, ¿no? Que fue enfocado para jóvenes universitarios con un promedio de 8.5, que hagan un trabajo en pro de su comunidad, en defensa de los derechos y de la igualdad, pero que hablasen su lengua, que sea un tema de inclusión, la identidad,
que nadie les diga que por el hecho de hablar una lengua sean menos, no, sino que era un elemento de hablas y eres 8 puntos, eres semilla, es eso, es el talento. Yo fui la primera en educarme en mi familia y de ahí mi entorno, los hijos de mi hermana, pues hoy Ya es un están médico, veterinario, criminólogo, administración de empresas, ingeniero industrial, cantante operístico, No me ¿sabes? digas. 6 idiomas. O sea, una semilla que cambie esa posibilidad. Cambias tu entorno. Cambia entorno. Cambias De el verdad, de entorno. verdad. Y por eso hicimos ese Tu programa. hermana no estudió, a No ella estudió, la casaron a los casaron 12, a los 12 años. 12 años. A los 13 años ya era mamá. A los 31 Y ahora años ya es y ella es la abuela. mujer que más admiro, es abuela. Y la vida le dio puros hombres a él. No me se digas. cocinan, se lavan. Su decisión de mi hermana, ¿Cómo los educó así? porque ella aprendió a ser mujer después de 3 hijos, dice. Porque yo siempre le preguntaba cuándo aprendió. Y me dijo después de haber tenido 3 hijos, porque los 3 primeros fallecieron porque su matriz pues era de niña. Hijo. Y de ahí la vida le dio puros hombres. Y hoy en su familia los muchachos se cocinan, se lavan y todos profesionistas, porque me los tuve que jalar. Me convertí en su mamá de ellos, ¿no? Pero a lo que yo voy, esa movilidad social, una oportunidad que tengas, la movilidad Modifica todo el modifica tu entorno. entorno. Y hoy es a la mujer que más admiro, porque es bien chingona mi hermana. Porque salir de eso, ¿no? Salir Es y sentirse difícil. orgullosa, ir al palacio, debatir, cuestionar, exigir, contestar al marido respetuosamente, dijeran. Ella solita se fue a quitar y decidir, yo ya no quiero tener más hijos, porque si no, le hubiera seguido hasta los 12, 13 hijos. Está joven, Sigue 31 con el años. marido. Sí, por supuesto. Es con el que... Pues con el creció que con creció él, creció con pero ella él. solita fue a hacer su liga, dijera ella. Sí, sí, Y sí. dijo, hasta aquí, a escondidas del esposo y del entorno. Entonces, qué valiente, por eso es la mujer que más admiro, porque le robaron su inocencia, pero desafió las propias reglas del entorno de la comunidad. Y entonces cuando escuchas estas historias, dices, yo que ya tengo otras posibilidades, ¿con qué derecho digo que me rajo? O sea, no tengo derecho, claro, por claro. supuesto, y vas desafiando otras reglas en otros entornos, ¿no? Sí, sin duda, para poder modificar Por otros supuesto. entornos. Ahora, hablábamos de esta agenda feminista que además hemos compartido desde hace muchos años, Eufrosina, y me parece que es importante destacar lo que pasó en este último proceso electoral, donde muchas mujeres, ¿no? Ahora pues tenemos a varias gobernadoras mujeres, ¿no? Y eso pues es parte de la lucha que llegue. Por supuesto, y ahora tienen la gran responsabilidad de tener la agenda de mujeres. O sea, porque si ya estando ahí te olvidas de la agenda de mujeres, es como que no haber logrado nada. Y sí, gobiernas para todos, sin duda, pero la agenda agenda sí. tiene que ser de mujeres, o sea, tiene que ser tus acciones prioritarias de mujeres, sin olvidar a toda la población, por supuesto, pero la agenda, yo creo desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, pues yo espero, pues el otro año también vienen otras 6 gubernaturas que se van a renovar, dentro de ellas, pues está mi Oaxaca. Está Oaxaca, claro. Supuesto. ¿A ti te gustaría? Pues claro. Claro. O sea, claro. ¿Y lo ves como una posibilidad real para esta que viene? En 2022 yo lo veo con una posibilidad real que una mujer pueda gobernar. Pues, a lo mejor yo o otra mujer, pero si se dan las condiciones, yo sí quiero de buscar y competir, ¿no? Pero si no, pues que otra mujer, y creo y estoy convencida que se puede dar esas condiciones, ¿no? Que Oaxaca fuese gobernado por una mujer, ¿no? Pues sin duda, y cualquier estado, y por ¿no? supuesto, cualquier, pero como más debe un de estado ser. En Oaxaca en donde pues el 72% es una población indígena, en donde pues proyectamos cultura, hablamos de los pueblos indígenas, pues qué gran claro, que esté reto que representando, por supuesto, sin duda, ¿no? sin Entonces, duda. pero pues mientras pues hay que seguir construyendo la agenda legislativa. Pero ya no falta tanto, ¿eh? Sí, por supuesto. Ya no Entonces, falta tanto.
pues ya. ¿Se ha hablado? ¿Irías por el PRI? Si se va por la coalición, en esta nueva, en estos nuevos contrapesos se construyen, por supuesto, vuelvo a decir, pero ahora sí que por el que se pueda, ¿no? pues sí. Ahora sí que, como dicen, ¿cuál es la mejor vacuna? Y La vuelvo que a hay. agradecer de verdad al PRI que hoy me está dando esta posibilidad, porque son espacios que hay que aprovechar, más allá de los cuestionamientos que pues como en todo, o sea, no somos moneditas de oro para caer bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero es parte de eso, pero sí aprovechar estas oportunidades. Y si se dan las oportunidades, por supuesto que la vamos a buscar y la vamos a luchar. Así ha sido siempre nuestra historia de vida, ir desafiando las reglas y si se da estas condiciones, pues ahí me verán, ¿no? Pues ojalá, de verdad. ¿Cómo reaccionan las mujeres en Oaxaca frente a ti? Fíjate, cuando voy a las comunidades y cuando hablo con ellas, el decir, a ver, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos nosotras, no tengan miedo, hay que romper con las normalidades. Y entonces empiezas a ver que se reflejan en ti y empiezan a perder sus propios miedos. Que ese es el reto, romper nuestros propios miedos, porque cuando el miedo vive en ti te paraliza y no te permite ir ni para esto ni para lo otro, ningún ¿no? lado. Y entonces empiezas a decir, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que van a decir que ando con el síndico, es que van a decir que ando con el tesorero. Se da mucho y le dicen, no, ponte un chingo de manteca, que todo se te resbale. O sea, tú ve, tú lucha. Entonces cuando hablas así con las mujeres, lo sientes, que se reflejan y rompen pues un poquito de estos paradigmas. El techo de cristal, exacto, ¿no? ¿Y te apoyan? Yo, pues es como en todo, o sea, pero yo estoy segura que sí, que coinciden las mujeres en muchas de las cosas que estamos haciendo, y pues y si algunas o muchas faltan, pues hay que ir a convencerlas, claro. Convencerlas, pues es como ¿Cuándo en todo. se decide quién va a ser el candidato? En enero, febrero. Enero, ¿no? En enero, febrero, y la campaña arrancaría en marzo. Y las votaciones es en junio. Ya. Oye, pues ojalá, la verdad es que hemos seguido tu trayectoria, no sé si fui la segunda o la pero tercera, es lo de menos, la verdad es que siempre te hemos seguido, a mí me ha dado mucho conocerte y conocer tu lucha y conocer, porque me acuerdo la primera vez que te vi, ¿no? Jovencita, no, ya no sale cana. No, que va, sigues siendo muy joven, es que lo hiciste, ¿qué edad tenías cuando? Los 27. 27. Sí. Y fuiste a hablar a todos lados, ¿eh? Sí. Pues era romper ese techo de cristal y era también asumir esa responsabilidad cuando se abrió la puerta en Acción Nacional. Pues también se nos cuestionó porque se supone que se tiene esta visión que Acción Nacional es para la clase media alta, empresarial, ¿no? Exactamente, cuando no. Al final del día, ¿sabes? Los partidos son de todas y de todos los mexicanos porque viven de los impuestos de todas y de todos nosotros. O sea, más allá de derecha, de izquierda, es tus ideales cuando estás ahí en el pleno. La definición de un diputado es cómo votan las leyes, a favor o en contra, para perjudicar o para beneficiar a la ciudadanía. Ahí no es de derecha y de izquierda, ahí es tu voto, que dice a favor, en contra, abstención o ausencia. Eso es lo que vale, y eso es lo que da la posibilidad los institutos de partidos políticos, y por eso pues hoy estoy y voy a ir en esta legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, la cual ojalá agradezco. tu paso por ahí sea breve. Si se da la otra posibilidad, exacto, pero al final ojalá del día pues se iría por en esta instancia por el instituto y por esta coalición, ¿no? Que espero que se pueda consolidar, ¿no? Que se va a consolidar también una agenda, una alianza legislativa, y que creo que es importante para el contrapeso que se necesita hoy en este país, ¿no? Oye, ¿tú nunca conociste al presidente López Obrador en persona? No.
Sí, lo he visto, Pero han tratado, han conversado. saludado. Vuelvo a decir, o sea, el tema... Él es un hombre, ¿no? Que... quiere a Oaxaca y espero y ha estado ahí, pero además genuinamente preocupado, ¿no? Por los indígenas, por el pueblo, por la gente o sea, pobre. quiere y de verdad, y lo reconozco y agradezco el cariño que le tiene a mi estado. Quizá no estás de acuerdo con las formas. Pero no de las formas de él, sino que de donde se discute y se nace el presupuesto, ¿sabes? Que es en el Congreso. Desde el Congreso se diseña parte de la política pública, porque ahí va presupuesto para los pueblos indígenas, sí. presupuesto para las mujeres, presupuesto para las niñas y los niños, presupuesto para la tecnología, desde ahí. Entonces, si no asumes esa responsabilidad, pues entonces no tiene caso que seas... Oye, ¿qué sentiste la primera vez que llegaste al Congreso de la Unión? Hace ya en 2012, pues es como hacer una retroalimentación, un recuento, ¿no? De cómo esa niña, pulgosita dijera, ¿no? Que brincaba y que se sentaba en esa piedrita y visibilizaba que había más allá de su montaña. Pero creo que el día que me marcó más el Congreso de la Unión fue cuando el Congreso aprobó mi reforma a la Constitución de mi estado. Entonces imagínate una niña que nació en una comunidad que en 2007 no estaba Quiegolani en el mapa de este país, o sea, no existía, no aparecía, ¿te acuerdas? O sea, no aparecía. Hoy pones Google y parece un chingo de cosas de Quiegolani para bien y para mal, ¿no? Sobre todo tú. Pero a eso voy. Y de repente ese día, por unanimidad, ese Congreso estaba aprobando que esa niña estaba trastocando la Constitución de su país y que en la primaria estudió en un salón de piso de tierra y que el pizarrón ya no era verde y que su banderita tenía un chingo de hoyitos, pero que también era mexicana, pues se me salió las lágrimas de decir, sí se puede soñar. Sí se puede también tener derecho de pararme aquí en esta tribuna, porque soy tan mexicana como cualquier otro, ¿no? Y también tengo derecho de estar en los espacios de toma de decisión. Y por eso sigo soñando y por eso, pues mi sueño un día es estar al frente de mi estado. Es parte de mi derecho, ¿no? O sea, se vale. Entonces, es legítimo. Es claro. De todas y todos, ¿no? Entonces... Y por eso sigo y creo que es el día que me marcó es el día más emocionante, la razón del por qué ingresé a la política, o sea, por unanimidad. Y cuando dice el presidente de la mesa, túrnese para su publicación al Ejecutivo. Híjoles. Mira, hasta a mí se me está haciendo. Y no fue una línea, fue todo un párrafo para que nunca más en este país nadie le dijera a una mujer indígena que no tiene derecho a participar en la vida y en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Entonces, pues, esa es y luego, pues, también fue emocionante que la ONU, escuchar al secretario general de la ONU también en ese salonzote grandote, con el martillo, decir que por unanimidad los países también adoptaban esa iniciativa, fueron también de los momentos más significativos y en donde dices, vale la pena, a pesar de muchas cosas, seguir soñando que sí se puede. Porque, ¿sabes? El haber estado tanto en la ONU como en el Congreso de la Unión, das un mensaje a las niñas, que de repente a veces dices, ¿para qué chingado lo hago? Nada se va a lograr. Pero hacer ese recuento, y me vi en esa niña de verdad ese día, con mi burrito al lado y el leño cargado. Un día vamos a ir a Quiegolani, es una piedrita que tiene como una cunita. Entonces lo que yo hacía siempre era como que descansar y agarrar aire, y después sentar y visibilizar y empezar a soñar que había más de ese infinito, de esa mi montaña, ¿no? Y entonces, y ese infinito pues era el que esa niña lograra una reforma a la Constitución de este país, ¿no? Entonces, a pesar de las
adversidades de la vida. Y nunca me he sentido víctima, ¿sabes? Son circunstancias de la vida y por eso nunca he responsabilizado ni a mi mamá, ni a mi papá, Sí. ni a los hombres de mi pueblo. Hacen Hoy lo los- que pueden, hoy- hicieron lo que pudieron. Exacto. ¿no? Y hoy los señores, de verdad, todos esos señores que me gritaron, que me dijeron un chingo de cosas feas, hoy me quieren y yo los quiero mucho porque aprendimos de ambas partes, que era poner en el centro a la comunidad. Y aparte hicieron que te estiraras, ¿no? Y tú a ellos. Sí, me retaron. Te retaron. Y hoy, pues, llegar al pueblo y ver a las señoras siendo parte del cabildo, también creo que es otra de los momentos más bonitos que me ha dado esta lucha, el ver a estas señoras, de estar ahí en la mesa de igual a igual, dices, esto es lo que dijera Adela, esto es lo bonito, ¿no? Sí, esto es lo bonito. Eufrosina, me da mucho gusto y pues ya nos invitarás cuando vayas a tomar protesta, ¿no? Dios mediante. Ojalá. Yo creo que historias como la tuya son inspiradoras, ¿no? Son muy aleccionadoras también. Y pues sería increíble que esto ocurriera, ¿no? ¿Estás escribiendo? ¿Has escrito? Sí, ya estoy a punto de sacar mi libro, que es parte de otro de mis sueños pendientes. El yo escribir, me gusta mucho escribir. Entonces, el yo escribir mi libro para que quien tenga ese Contar libro la historia, ¿no? sepa que a pesar de muchas cosas que te pone la vida, lo vas desafiando y se puede lograr y tocar el sueño, y dices, el sueño está lleno de adversidades, porque luego nos dicen que el sueño es felicidad. No, el sueño no. es de caídas y de chingadazos y de un chingo de cosas, ¿no? Pero cuando llegas y tocas eso, dices, valió la pena las lágrimas, cuántas veces no lloré, cuántas veces dije, ya no, ya. Y llorar hasta de aquí. dolor, y llorar De de soledad. rabia, y llorar de soledad, y de o sea, coraje. En esto se llora mucho de soledad. Y entonces, y quiero que cuando se tenga ese libro, pues sepan que sí se puede. Entonces, yo espero que ya muy pronto, que me permitas venir Por a presentarlo. favor, pero conste, Sí, claro. para que, pues, ¿Ya lo terminaste de escribir? ya está en la etapa de la edición, Ok. en los capítulos, en la definición del título. Entonces estoy entre dos títulos, el de Los sueños de la niña de la montaña, y como que quiero ese título porque a final del día Eso fue y sigue siendo. ¿Y qué otro? ¿no? Y el otro es, pero ese título ya está, que es como que la revolución de los sueños de los alcatraces, ¿no? Que es el símbolo de que mi tú luz. llegaste, ajá. Ajá, exacto. Y lo que significa el alcatraz para mí, ¿no? Pero en eso estamos, y yo espero que ya muy pronto esté ya el libro, pero estamos en esa etapa ya. La casa editorial Pues también ya está por hornearse, entonces Sí, ya nada más falta eso. Son de las otras emociones que Claro, y que las traigo ahí. contagias, ¿eh? Qué bonito Sí. es verte y qué No, bonito es muchas conversar gracias. contigo, y ya no hay que dejarnos de ver tanto Sí, tiempo. exacto. Estamos en Y contacto. para que vayas a Oaxaca. Pero ya Vi que estás. el gobernador ya te invitó, entonces Pues hay que... me invitó públicamente, pero luego ya nunca más me volvió a invitar, ¿eh? Le voy a decir. Pero estaría padrísimo que fuéramos a transmitir desde allá. Sí. Y Oaxaca, que es un estado tan rico, tan vasto, Fíjate pero que vale mucho la pena visibilizar las historias de las presidentas municipales, de los desafíos que viven cotidianamente y de cómo lo van, porque esa es la lucha. ¿Cómo lo van sorteando? Sorteando Sí. de manera cotidiana, ¿no? O sea, verlas ahí te emociona, y ver, pues, Mari, que es la presidenta de Santa Inés de Aceche, es pues ser ya su segunda reelección. La claro. reeligen, y siendo por usos y costumbres, digamos, y no por partidos políticos, que es otro logro también que se ha dado, de que en estos municipios también se pueda renovar a las presidentas municipales.
Pues tú llévame. Y Yo yo feliz voy. encantada. Habla con tu gobernador porque a mí no me hizo caso. Yo encantada, feliz. ¿Sale? Me da mucho gusto No, verte, Eufrosina. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Y hasta la próxima.